hay cosas que se complican. Y uno necesita un especialista. Nosotros habitualmente concurrimos a consultar especialistas para cuando no podemos explicar alguna cosa. Pero, por ejemplo, yo lo que sé es que, por ejemplo, si usted viene manejando un buque, ¿no? Sí. Póngale, agarra derecho, le dice, ¿para dónde va usted? Agarrá derecho por el Pacífico, ¿viste? Cuando llegás a Magallanes, le pegás a la izquierda, subís, así te evitás pagar en el canal de Panamá, subís por el Atlántico, ¿no? Y entrás, vas a tener puertos de buen calado, pero no importa, vos seguí Puerto Madryn, pasalo, Quequén, pasalo, metete en Buenos Aires, y ahí cuando es fácil entrar al puerto de Buenos Aires. No es fácil. ¿Cómo que no es fácil entrar al puerto? Mira, escucha la... Pero si todo, escucha la flauta, te estás hundiendo. ¿No? Te estás yendo al fondo del mar, sí. No es fácil y es más, es muy difícil. Y según lo que yo sé, que es muy poco. ¿Y quién lo entra si es difícil? ¿Quién entra el buque al puerto? Un práctico, papá. ¿Hay que ser práctico? Hay que ser muy práctico. Bueno, hay que ser práctico como Ricardo Lucy, que es práctico del Río de la Plata. Él trabaja en CIPSA y creo que está en línea acá en la nube. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, un gusto, los estaba escuchando y verdaderamente creo que son muy buenos aspirantes a prácticos los dos, ¿eh? No. Hice una buena descripción del derrotero desde el Pacífico hasta el puerto de Buenos Aires. Y sí. Bueno, por ahí sí. No, eso, miramos un mapa y con el dedo lo llevamos hasta ahí, fácil. Ahora, después... Lo que tenemos miedo es que se nos hunda el barco cuando entramos en el Río de la Plata. ¿Cuáles son las cosas raras o los peligros con los que uno se encuentra al entrar al Río de la Plata, tanto que requiere de un especialista en navegarlo? Vos sabés que esto es interesante, ¿no? Porque fíjate que desde hace tantos años, desde la época de la conquista, el ingreso al Río de la Plata siempre fue tormentoso. De hecho, frente a Montevideo tenés un famoso banco inglés lleno de cascos a pique, que es porque realmente los que no tenían conocimiento de la zona, y bueno, les iba mal y se les hundía el barco, ¿no? Sí. Sí, el Río de la Plata es muy ancho, pero poco profundo. Tiene profundidades que van de los 3 a los 5 metros, pero considerando que los barcos que entran tienen un calado, o sea, la parte que sumergen en el agua está en el orden de los 10 metros, claro. Únicamente lo pueden hacer por un canal artificial que se ha dragado, que lo ha construido la Argentina y que, bueno, lo administra y lo mantiene. Se comparte con Uruguay, pero nuestro país ha sido el administrador, ¿no? Es muy difícil para quien no, es decir, porque además el otro tema particular que tiene nuestro río es que el agua es color marrón, vos no ves el fondo. Claro. Es como que vas navegando con el bastón de un ciego, ¿no? Tocando los costados a ver que vaya yendo por el medio. Eso es un poco la actividad que vamos haciendo nosotros, con obviamente el expertise de años. De hecho, un práctico no es una persona que se genere de un día para el otro. Ese es un tema interesante. ¿Cómo se llega a ser un práctico? ¿Se estudia? ¿Hay algún...? ¿Cómo es eso? Nosotros pertenecemos a la Marina Mercante. ¿Sí? La carrera es Marina Mercante. Llegas a través de la Escuela Nacional de Náutica o la Escuela Nacional Fluvial, depende si vas a navegación de cabotaje o navegación de ultramar, y con eso te recibiste oficial. Es una carrera hermosa, es una profesión divina, muy libre, muy de autogestión. Por supuesto está muy sujeta a un escalafón, a un respeto por el superior, pero dentro del ambiente civil. Claro. Quiero decir, un barco necesita disciplina, si no, el barco no llega a destino. Claro. Si uno dice, vamos para acá, el otro dice, vamos para allá, seguramente ese barco no va a llegar. Entonces vas a tener un principio de disciplina ejercido por el capitán y así baja la línea hacia abajo. De cualquier manera, retomando el tema, un práctico comienza su profesión como cadete en la escuela de náutica o en la escuela fluvial, se recibe de tercer oficial y va escalando su profesión hasta llegar a ser capitán
capitán de ultramar o capitán fluvial, capitán de pesca. Eso normalmente se llega en torno a los 30 años de edad. Sí. Y a partir de ahí, una vez que, es decir, esa persona llegó al grado de capitán, con 5 años en el ejercicio de la profesión de capitán, lo califica para optar a rendir exámenes muy, muy estrictos y de alta selección para llegar a ser práctico. Y este tema tiene su razón de ser. No es porque no querramos, realmente la persona que llega a práctico no puede tener fisura en el ejercicio de su actividad, porque donde tenga un error es un accidente. Claro. Y un accidente es complicado. Imagínate que lo que estábamos hablando hace un rato, que un barco con 10 metros sumergiendo su casco en el agua, navegando en una zona especialmente dragada para ello, produce un error en la maniobra y bloquea esa zona, esa vía navegable, le produce un perjuicio económico al país fantástico. Bloquea la única vía que tiene de acceso a toda la zona de Rosafé, Graneleros, imagínate, Canal Mitre, Paraná de las Palmas, todo lo que es la exportación argentina, ¿no? Por ejemplo. ¿Y ha pasado que de repente quede varado así? Que puede ser una falla humana, lo que sea, se calculó mal, se pensaba que el dragado iba a estar de una forma, pero se desmoronó algo, queda varado el buque y el práctico se da vuelta y dice, levanta los hombros y dice, perdón, no tuve intención. Fue sin querer queriendo. Yo no fui. Bueno, sí, ha pasado montones de situaciones, ¿no? Seguramente algunas de ellas han tenido también incidencia el error del práctico. Por eso te digo, no puede tener error, no puede tener fisura, porque un error es esta cuestión. Ahora, también hay problemas que no estamos ponderando, como por ejemplo que los buques también tienen sus fallas técnicas, que por otro lado la prefectura ejerce un muy buen control de eso. Sin embargo, los barcos los tienen, porque los equipos tienen sus fallas. De hecho, yo tuve la mala experiencia de participar en enero del 99 en una colisión. Mi barco colisionó un buque petrolero de la Shell que contaminó Magdalena. Recuerdo ese caso. ¿Te acuerdas de ese evento? Sí, bueno, sí. Fue un drama terrible, y de hecho el momento fue dramático en sí. Yo veo mi barco empotrado dentro de la Estrella Pampeana y en el otro barco petrolero la gente con mangueras en la zona de la colisión tratando de que no se levanten chispas y no explotemos todos. Esa parte fue realmente muy imponente, pero después de todo eso, la contaminación y bueno, y todo lo derivado. Mi conducta profesional estuvo analizada por 7 años en el Tribunal Administrativo de la Navegación, y obviamente salí libre de culpa y cargo con una alta demostración de cada circunstancia, porque obviamente había tenido una falla técnica del barco que es imposible de prever o de controlar en ese momento. ¿No le hacen BTV a los barcos? Sí. Pero hay, debería, le pegan la oblea en el ojo de buey, pero a veces aún así falla. Pero, vos te vas a reír, pero no creo si fue en qué gobierno se pagaba un impuesto de embarcaciones y los barcos tenían pegado una oblea en el vidrio por haber pagado el impuesto. Como el impuesto docente en su momento. Ese era, el impuesto docente, exacto. Bueno, y sí, tienen estrictísimas normas de inspecciones. Una muy importante llevada a cabo por el Estado rector, en este caso la Prefectura Naval, que repito, hace un trabajo excelente. La prefectura ha evolucionado en los últimos años de una manera espectacular para ponerse al nivel de los mejores del mundo. Y eso realmente ha disminuido en forma sensible la accidentología. Y realmente es muy raro
un evento en el Río de la Plata, Paraná o Buenos Aires. Yo te hago la última pregunta. Con respecto al práctico, yo vengo con un buque de ponerle, no sé, de China, traigo containers con lo que sea, no importa. Sí. ¿Cómo no importa? Sí bueno, importa. Sí importa, pero no para, no para este caso en particular. ¿Cómo funciona el práctico? Digo, yo agarro, me contacto con el práctico y le doy el barco a él, digamos, él sube a mi barco y claro, toma el control, ¿así es? Me pasaba a mí cuando era capitán. Yo llegaba a ponerle a Marsella, yo navegué en Elma muchos años, era la empresa estatal, ¿no? Llegaba a Marsella a ponerle y antes de entrar al puerto subía un práctico. El capitán del barco sigo siendo yo. Sin embargo, el práctico es quien me asesora por dónde tengo que ir navegando, la maniobra que tengo que hacer. Tomamos remolcadores que son controlados por el práctico con sus órdenes, llevando órdenes el práctico mismo, y va llevando la maniobra del barco hasta el muelle. Yo como capitán tengo derecho a veto, no solo derecho a veto, tengo permanente responsabilidad del buque y puedo oponerme a lo que el práctico diga, pero obviamente si por eso produzco un inconveniente voy a ser responsable por claro, eso. El práctico no suplanta al capitán, sí es el principal asesor. Claro. En la práctica nunca el capitán se opone. Al contrario, llega el práctico a bordo y como que lo sentís desinflarse. El capitán dice, por fin, dale. Maneja vos, no hay problema. Listo. Llegame y se pone en el asiento del acompañante. Pero maneja vos. Exactamente. Fenómeno. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Ricardo Lucy, que es práctico del Río de la Plata. Él está en CIPSA y te agradecemos mucho por contarnos cómo es la actividad del práctico y probablemente te volvamos a contactar para hablar de alguna otra cuestión que tenga que ver con la navegación o con el Río de la Plata. Pero con todo gusto. La verdad que es muy agradable hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Ricardo. Gracias igualmente. Hasta luego. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Swaznavar viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.